Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 5, que lleva por título La energía nucleoeléctrica para la protección del ambiente. Hoy trabajaremos con la competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Como evidencia, deberás elaborar un texto explicativo de la importancia de las medidas de bioseguridad que se deben tomar en una central nuclear a favor del cuidado de las personas y el ambiente para respetar su derecho al acceso de energías limpias. Debes tomar en cuenta también dos criterios de evaluación. El primero, expliqué con conocimientos científicos cómo se transforma la energía proveniente de los recursos energéticos en energía eléctrica. Y el segundo criterio, fundamenté mi posición empleando evidencia científica frente a situaciones donde la obtención de energía eléctrica para el desarrollo es cuestionada por su impacto en la sociedad. Bueno, vamos a iniciar nuestra actividad. ¿Sabías que Perú tiene un reactor nuclear en la ciudad capital? Sí. El centro nuclear, ubicado en Guarangal, Caraballo, fue bautizado como Óscar Miró Quesada de la Guerra, Raxo. Entre la neblina y los cerros grises de Caraballo, como un pálido oasis de concreto en el desierto, aparece una torre imponente con techo de cúpula. Es el reactor del centro nuclear Óscar Miró Quesada de la Guerra, en Guarangal. Una construcción a 42 kilómetros de Lima que recibió el nombre de Raxo como homenaje al precursor del periodismo científico en nuestro país. Pero, ¿cuánto conocemos de este centro nuclear peruano? Si bien la cultura popular ha construido en el imaginario colectivo una idea de desastre apocalíptico, cuando se habla de energía nuclear y de inmediato vienen a la mente imágenes de las explosiones como por ejemplo las de Chernóbil o de Fukushima o el hongo de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Estos lamentables sucesos de la historia están muy lejos de asemejarse a los usos reales de un centro nuclear como el del Perú. Desafortunadamente para los amantes de los cómics, exponerse a la radiación no convertirá a nadie en superhéroe, ojo, al contrario. Una alta dosis sin protección generaría daños a los tejidos de la piel. Podría matar nuestras células, destruirlas, inclusive podría dañar nuestros órganos blandos. En algún momento, a inicios del siglo XX, estuvo de moda recibir como parte del tratamiento estético rayos X directos a la piel, una especie de bronceado de la época que fue el causante de muchas tumoraciones y casos de cáncer. Sin embargo, esto es poco probable, por no decir imposible. En el centro nuclear de Guarangal, primero por las medidas de seguridad y después debido a la potencia del reactor que es utilizado con fines pacíficos y sobre todo con fines médicos. Fue después de la Segunda Guerra Mundial y con la alerta de las bombas nucleares que los gobiernos de América Latina comenzaron a interesarse en el uso de la energía nuclear, como sucedió en Argentina y Chile. El Perú no fue indiferente a este tema, pues en el año 1954 se formó la Junta de Control de Sustancias Radiactivas para el uso de energía nuclear para fines únicamente pacíficos, como la medicina nuclear, la industria y la electricidad. Después se creó el Centro Nuclear de Investigaciones del Perú.
con la intención de organizar un espacio de entretenimiento para la futura central nuclear con sus respectivos especialistas. El actual Instituto Peruano de Energía Nuclear, IPEN, se fundó en el año 1975. Durante el gobierno militar de Morales Bermúdez, se empezó a buscar un terreno apropiado cercano a una fuente de agua para la construcción de lo que sería nuestro flamante reactor nuclear. Fue así que llegaron a un lugar poblado de bosques de guarango. Lo llamaron Guarangal, en las afueras de Lima, en Caraballo. Tras un convenio con el gobierno argentino, ahí se empezó a construir el centro nuclear que iba a albergar un reactor RP-10 y los laboratorios de una planta de producción de radioisótopos. En aquel tiempo, estas eran tierras agrícolas que se convirtieron con los años en zonas urbanizadas. El 19 de diciembre del año 1988 se inauguró el Centro Nuclear de Guarangal durante el primer gobierno de Alan García, y el 16 de junio de 1989, hace más de 30 años, fue bautizado con el nombre de Raxo, en honor al periodista Óscar Miro Quesada. Recuerda que tiene el nombre de Óscar al revés. Cuando observamos desde una vista de arriba del núcleo del reactor, vemos la luz azul. Este es el efecto de Cherenkov. Bueno, cada semana el reactor RP-10 de Guarangal se pone a funcionar. Es una especie de piscina de 11 metros de profundidad y 4 de diámetro, manejada por ingenieros mecánicos, electricistas y electrónicos. En su núcleo, en lo más profundo, se producen los radioisótopos. Elementos como el molibdeno o teluro, en su estado natural, son ingresados ahí en unas cápsulas selladas para ser bombardeados con millones de neutrones durante horas y ser convertidos en sustancias radiactivas. El uranio es el combustible que ayuda a generar más energía y con ella más neutrones en una radiación controlada. El núcleo del reactor está sumergido en agua pura, sin ninguna otra partícula que pueda interrumpir el impulso de los neutrones a gran velocidad y hacia todas direcciones. Es curioso, pero el agua inofensiva es el blindaje biológico que protege a los ingenieros y a quienes manejan el reactor de esta explosión de neutrones y radiación gamma. Los radiofármacos que se producen en el reactor RP-10, que es nuestro proveedor de radioisótopos, es nuestra materia prima. El ingeniero Gilmer Agurto, que es el responsable de la subdirección de operaciones de la planta de producción, refiere que estos llegan acá sellados en los canes y nosotros lo llevamos a nuestro recinto de producción, donde los transformamos en radiofármacos, explicaba así el ingeniero Agurto, mientras mostraba las instalaciones de la planta. Desde un corredor se pueden ver estos recintos blindados y adecuadamente equipados. Algunas áreas todavía mantienen el diseño de la época en que se inauguró el centro nuclear, como por ejemplo los ladrillos amarillos de plomo que les dan una estética vintage. Actualmente, todas estas áreas cumplen con las exigencias de las buenas prácticas de manufactura y normas sanitarias vigentes. Los radiofármacos, según el ingeniero Agurto, son distribuidos en clínicas y hospitales de Lima, Callao, Arequipa y Trujillo. En palabras sencillas, los fármacos radioactivos son elementos químicos procesados y con una dosis de radiación controlada que decae con las horas.
Algunos, como el yodo, duran 8 días y otros, como el tecnecio, tienen una media vida de solo unas cuantas horas. Como la radiación se disuelve hasta desaparecer, los radiofármacos deben distribuirse con celeridad a los centros de medicina nuclear del país. Es por ello que los ingenieros de la planta de radioisótopos deben trabajar por las noches hasta la madrugada. De esta manera, se garantiza que los pedidos lleguen con la radiación adecuada a las manos de los médicos de medicina nuclear. En esta planta se producen principalmente 3 radiofármacos muy útiles para diagnósticos y terapias de diversas enfermedades, incluidas las oncológicas. Estos son tecnecio, yoduro de sodio y dolosam. Por ejemplo, según el ingeniero Agurto, si el paciente tiene un cáncer óseo, con nuestros productos se pueden diagnosticar la etapa, el nivel en el que se encuentra, o si la persona ya está en tratamiento, se puede ver cómo va evolucionando la enfermedad. Asimismo, si el médico quiere evaluar en qué estado se encuentra el corazón, el sistema óseo, el hígado, los pulmones, se añaden componentes al radiofármaco y usa sales que tienen selectividad y afinidad con un órgano específico. Si se requiere estudiar el pulmón, por ejemplo, el componente dirige al radiofármaco hacia este órgano, lo fija y emite una energía que será captada por una cámara gamma que la transforma en imagen. Así, la radiación permite identificar con rapidez el estado del órgano y detecta posibles enfermedades. Ahora nos preguntamos, ¿y qué pasaría si el reactor dejara de trabajar? Bueno, la planta atiende a 24 centros de medicina nuclear de nuestro país y se estima que 35,000 pacientes reciben estos tratamientos. Sus vidas se verían afectadas considerablemente. Por eso es que esta planta nuclear tiene la misión de desarrollar la tecnología nuclear para beneficiar a nuestra nación. Esta se ha cumplido parcialmente en los últimos años, pues casi de manera total ha estado dirigida a la producción de radiofármacos. Fueron los comentarios que realizó Susana Petrix, quien es la presidenta del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Ella espera que en los próximos años el Instituto Peruano de Energía Nuclear se convierta en un centro regional de desarrollo de tecnología nuclear. Ella refiere que está a la cabeza del instituto desde el año 2013 y recuerda que al asumir el cargo debió afrontar considerables dificultades que no fueron atendidas durante muchos años. Contratos, por ejemplo, de combustibles, problemas eléctricos, modernización de los laboratorios, renovación de los ómnibus que transportaban a los trabajadores hacia la zona de Guarangal, para garantizar la continuidad del funcionamiento del centro Raxo. Al pensar en el futuro, considera que es importante producir radioisótopos comerciales y no solo medicamentos. Claro, para ello será necesario un mayor presupuesto. Nuestro reactor RP10 es considerado el más potente de Latinoamérica y, aunque se use también en la agricultura, la conservación del patrimonio, el estudio de suelos y otras áreas, se podría aprovechar mucho más para el beneficio de todas y todos. Con respecto a la energía nucleoeléctrica y el cambio climático, sabemos que esta energía es una fuente de energía de bajas emisiones de carbono. En el año 2018, produjo alrededor de 10% de la electricidad mundial, junto con las fuentes de energía renovables, cada vez más numerosas, y el cambio del carbón por el gas como combustible. El aumento en la producción de energía nucleoeléctrica contribuyó
a estabilizar las emisiones de anhídrido carbónico a escala mundial en 33 gigatoneladas en el año 2019. Es evidente que la energía nucleoeléctrica, en cuanto a fuente de electricidad de bajas emisiones de carbono distribuible, puede desempeñar un papel clave en la transmisión hacia un futuro de energías limpias, como parte del proceso de creación de capacidad para el análisis y la planificación del sistema de energía. La OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, por conducto del Programa de Cooperación Técnica y de los proyectos coordinados de investigación, proporciona asistencia a los Estados miembros a fin de que evalúen el papel de la energía nuclear en las estrategias nacionales de mitigación de los efectos del cambio climático. Con ese fin, los Estados miembros tienen a su disposición un conjunto amplio de instrumentos y metodologías del Organismo Internacional de Energía Atómica. Con la aprobación del Acuerdo de París del año 2015, prácticamente todas las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático convinieron en preparar contribuciones determinadas a nivel nacional a fin de controlar las emisiones de los gases del efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura media mundial de la superficie para finales del siglo a menos de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Desde entonces, la comprensión desde un punto de vista científico cada vez mayor que existe a propósito de los importantes riesgos asociados a un calentamiento de 2 grados Celsius y la creciente preocupación entre la sociedad han impuesto la necesidad de adoptar medidas más urgentes y ambiciosas para evitar las peores consecuencias del cambio climático, limitando el calentamiento a 1.5 grados Celsius. A fin de alcanzar este objetivo, las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la generación de electricidad deben reducirse prácticamente hasta cero para mediados del presente siglo, aun cuando las necesidades en materia de electricidad en todo el mundo siguen creciendo y ampliándose en usos finales como el transporte, la calefacción y la utilización de energía con fines industriales. Como verás, a diferencia del carbón, el petróleo o el gas, la energía nuclear no libera ningún gas de efecto invernadero en sus operaciones de rutina. Durante decenios, la energía nucleoeléctrica ha sido una fuente fiable de electricidad con bajas emisiones de carbono y pocos contaminantes atmosféricos. Gracias a los aceleradores de haces de electrones, la tecnología nuclear puede usarse para luchar contra la contaminación del aire mediante la eliminación simultánea de varios contaminantes atmosféricos como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, en un solo paso y sin generar desechos. Si bien existen otros métodos más convencionales con los que se puede lograr el mismo efecto, su costo de instalación y mantenimiento es mucho más elevado. Además, generan desechos que requieren un manejo especial. Por eso es importante tomar en cuenta a este tipo de energía a futuro en nuestro país. Bueno, queridos estudiantes, llegó el momento de reflexionar bajo estas preguntas. Primero, ¿la energía nuclear es renovable o no? Segundo, ¿qué es mejor? ¿Usar energía renovable o usar la energía nuclear? Tercero, ¿cuál es la fuente de energía nuclear? Cuarto, ¿por qué la energía nuclear generada por fusión se considera ecoamigable o limpia? Quinto, ¿cómo influye la energía nuclear en el ambiente? Sexto, explica la importancia de los radiofármacos para los tratamientos médicos e indica los más utilizados en nuestro país.
Bueno, queridos estudiantes, recuerden que deben registrar sus respuestas en su cuaderno de actividades y también deberás comentar con tus familiares. Y luego, para culminar, vamos a explicar la importancia de las medidas de bioseguridad que se deben tomar en una central nuclear a favor del cuidado de las personas y el ambiente para poder respetar su derecho al acceso de energías limpias. Luego de culminar la actividad, recuerda que te debes evaluar bajo estos 2 criterios, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo, y también debes indicar qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos y deseando siempre que tengas unas bonitas fiestas patrias. ¡Viva el Perú!